Bueno, abogada, activista, antirracista, afrofeminista, toda una porquería de persona. Porque encima es docente y encima le concientiza a nuevas generaciones de lo que pasa con las afro y afrodescendientes en la Argentina. Patricia Gómez. Muchas gracias. ¡Bravo! ¿Cómo rompés las bolas, Patricia, ¿Viste? con todo lo que Nací hacés? para eso, ¿Qué Ernestina, cosa? gracias. Lupi, ¿querés presentar el tema? Sí, hoy es 25 de julio y con esta efeméride nos subimos justamente a todo el trabajo que está haciendo Patricia, a darle el micrófono para que se amplifique esa información. Hace 30 años, mujeres afrodescendientes de 32 países de América Latina y del Caribe se reunieron para poner una fecha y visibilizar toda una lucha que vienen haciendo histórica. En Argentina, en nuestro país, no nos consideramos racistas, escuchamos racismo y pensamos que sucede en Estados Unidos y no nos hacemos cargo de toda la colonización y todo lo que eso tiene, sobre todo para las comunidades afro. Así que por esta fecha la invitamos a Patricia, que vos lo que dijiste de docente es muy grosso, porque ella es titular junto con otro compañero de una cátedra flamante y nuevísima sobre la historia y afro en nuestro país, en Derecho de la UBA, si no me equivoco. Exactamente. Cami, hace Todo. 20 años me tocó entrevistar a una documentalista afrodescendiente, pero que ella no supo que era afrodescendiente hasta que enfermó. Fue un médico y el médico le dijo, pero esto es una enfermedad típica de la raza negra. Entonces empezó a investigar hacia atrás y efectivamente ella era descendiente de negros que habían habitado nuestro suelo. Obviamente en general esclavos en muchos casos. Contame un poco la historia de los negros en la Argentina. Bueno, la historia de la población afrodescendiente en Argentina data de, sabemos, muchos siglos atrás. Ay, se qué lindos inicia, aros. son directos de Ghana, me los trajo Ay, mi por tía. Dios, me vuelvo loca. Siempre hay que tener algo Alerta, la que soy muy ancestralidad. lecherita, enseguida me hago la bola, me los guardo acá. Bueno, voy a tener que ir a Ghana a volver a buscarlo, no hay problema. Ahí va, Bueno, hermosos. gracias. Te decía que la historia de la población negra en Argentina data de la época de la colonia. Sabemos que este territorio, que luego fue la Argentina, también fue, en este territorio se dio lo que es el sistema esclavista. Ingresaron por el puerto de Buenos Aires miles de personas de origen africano en condición de esclavitud. Pero lo que ha sucedido después, sobre todo a partir de que la Argentina alcanza su independencia y se convierte en una república, procesos de blanqueamiento y de invisibilización de la población afroargentina en aras de la construcción de una identidad nacional fenotípicamente blanca y culturalmente europea, ¿no? La Esa europea frase, de América del Sur, la la Europa de famosa América del Sur, frase claro. de todos bajamos de los barcos, Claro. pero nos olvidamos que hubieron otros barcos donde las personas de origen africano venían en condiciones inhumanas. Y en esa construcción de la identidad argentina como blanca y europeo, el mito, ¿no?, de la identidad blanca y europea de la Argentina, se puso en marcha todo un proceso de invisibilización de la presencia de los Que afroargentinos. comenzó, mira, hablando con pueblos originarios y hablando de cómo se llaman, tenían nombres claramente occidentales o criollos. Me decían que lo primero que les quitaron fue la posibilidad de sus nombres originarios. ¿Cómo ocurrió con los esclavos que ingresaron a Argentina? Sucedieron procesos bastante similares con las poblaciones indígenas, que a diferencia de lo que sucedió con los pueblos originarios, que fueron víctimas de un genocidio físico, podríamos decir, nosotros sostenemos que las poblaciones afroargentinas fuimos víctimas de un genocidio simbólico, estadístico, ¿no?, que fue uno de esos mecanismos que se pusieron en marcha para proclamar esa Argentina blanca y europea. Por supuesto que lo primero que a uno le sacan es la identidad, es la cultura y por ejemplo, como llegaban esclavizados de distintas partes del continente africano, lo que hacían era mezclarlos para que no se pudieran comunicar, para que no pudieran organizarse, ¿no? Cosa que no dio resultado porque la organización y la resistencia siempre estuvo presente en estos procesos. Te hago una consulta que tiene que ver también con el color, ¿no? O sea, vos vas a Uruguay, aquí nomás, aquí cerquita, y vos vas caminando por Uruguay y te encontrás con un montón de gente nacida, criada en Uruguay, que respetan el candombe, etcétera, un montón de tradiciones. ¿Qué pasó que no nos pasa a nosotros, digamos, dónde fueron, o mezclándose tal vez, seguramente de alguna manera, o no sé si murió? Hay un mito que dice murieron en la guerra. Bueno, es todo eso junto y Bueno. muchas otras cosas, pero en concreto tiene que ver con el mestizaje, por supuesto. En Argentina, vos pensás que en Buenos Aires solamente a fines del siglo XIX había casi 30% de población afrodescendiente y provincias como Corrientes, Santiago del Estero, por arriba del 50%. Entonces esa gente no desapareció de la noche a la mañana. Claro, por eso pregunto. Lo que sí hubo fue una construcción de la historiografía que
en este ideal y en la generación del 80, del siglo XIX, que quería una Argentina que progrese y que se desarrollara, y en ese momento estaba en boga el racismo científico, que decía que las poblaciones negras y originarias eran sinónimo de atraso. Bueno, lo que se buscó fue justamente con el fomento de la inmigración europea, fomentar la raza blanca en Argentina y de ese modo hacer que de alguna manera las poblaciones afro fueran mermando de alguna manera. Pero esto que vos decís, de se murieron todos en las guerras y en la fiebre amarilla, fue parte también de esa construcción que fue necesaria para ponernos a nosotros, digo, en las escuelas todavía se dicen estas cosas, digo, no es que es algo del pasado, por eso lo traigo que viene a construir ese mito de la Argentina blanca. En Argentina lo que pasó es que la población afro no desapareció, como decíamos, sino que hubo procesos de mestizaje. Yo siempre sostengo, y sé que es polémico decir que en Argentina el blanqueamiento fue un proyecto político muy exitoso. Digo, tenemos hoy en la Constitución Nacional un artículo que es racista, que es el artículo 25, lo pueden googlear, que dice que la inmigración, que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. No es un artículo inocente. Y digo, la última reforma constitucional fue en el 94. Digo, soy abogada, tengo que hacer referencia a estas cosas. Fue en el 94 y a nadie le pareció, a nadie le hizo ruido ese artículo, porque justamente todavía persiste esta idea de que somos todos blancos y europeos. La realidad es que hubo un mestizaje muy importante, una construcción, digo, a partir del relato, digo, los medios de comunicación también abonan a esta idea. Igual no puedo dejar de pensar en los disturbios en Francia, no puedo dejar de pensar lo que pasa en las calles en un montón de ciudades de Europa, donde esto está tomando vida, ¿no? O sea, el mundo no es ni blanco ni negro, el mundo es de todos los colores. El mundo es de todos los colores. Sí. Lupi. Escuchándote, pienso que es muy parecido a lo que tenemos que ir desarmando, como lo que hacemos con perspectiva de género, ¿no? Cuando vemos un programa y vemos que son todos varones y nos preguntamos dónde están las mujeres, o vemos un programa y no tenemos compañeros o compañeras negras, ¿dónde están? En este sentido, y haciendo foco en las mujeres y en las disidencias, quería aprovechar para que nos digas cómo pesa ser racializada, además, porque además de, digamos, lo sabemos, en Latinoamérica además las negras han estado en el frente de todas las luchas. Son las que menos, sí, son las que menos ganan, son las que tienen los peores trabajos, son las que terminan encarnando en su cuerpo la pobreza. Hoy por hoy, ¿de qué manera este racismo o esta cuestión de ser racializada opera para un progreso, para una vida feliz? Bueno, eso que vos decís, Lupita, es una realidad para nosotras de todos los días, ¿no? Es efectivamente, como más sostenés, las mujeres negras, no solo en Latinoamérica, el Caribe, en Argentina, somos el grupo menos favorecido de la sociedad. Digo, nosotros en el 2019 tuvimos una gran conquista como movimiento feminista, que fue la creación de un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y sin embargo, las mujeres negras no estamos representadas en esos espacios. En ninguno, pero digo, en ese espacio, mucho menos. Cuando ves una novela argentina o alguna serie argentina, la negra hace de negra. ¿Viste? ¿Y qué es ser negra? Es ser la que la mesa está servida, la que limpia. Mirá esa negra, la fantasía sexual eso, de estereotipos también. El estereotipo sexual de la mujer negra o del hombre negro. Bueno, ¿no? y eso abona que nuestras realidades sean mucho más complejas, y por eso una de nuestras demandas, y por eso también este día, el 25 de julio, sirve para visibilizar lo que nosotras estamos buscando, es que se empiece a hablar del racismo en Argentina. Claro. Y esta moda de la interseccionalidad, no olvidando que la interseccionalidad fue un concepto creado por las mujeres negras, además, tiene que ser una política efectiva y real. Si nosotras no estamos incluidas en la política pública, no solo del Ministerio, digo, del Estado, digo, del gobierno en general, no es una política interseccional si no estamos las negras, que fuimos las que aportamos ese concepto teórico fundamental, además. En absoluto. Entonces, esto, como dice Lupita, efectivamente las mujeres negras enfrentamos, además de la violencia machista, la violencia racista. Y eso no está contemplado en ninguna política. Y yo creo que los medios tienen que tener en este sentido un rol activo y fundamental para visibilizar. Total. Y como decía Lupita, ojalá podamos ver más personas afrodescendientes en los medios, en la TV pública y ¿por qué no?, en este programa quizás, ¿no? Entonces, Fabi. Sí, Patricia, estaba pensando en la importancia de que desde el Estado sigan diagnósticos o una imagen real de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y a partir de eso, este año el año pasado, el censo incorporó justamente la referencia al origen afrodescendiente, preguntando a las personas si se sentían
o sea, cómo se Se reconocían, autopercibían cómo se afrodescendientes. autopercibían afrodescendientes. Absolutamente. Bien. Quería preguntarte primero si se tiene alguna información sobre el resultado del censo en ese sentido y segundo, ¿qué significa que el Estado también retome la temática en su agenda particular política? Bueno, el censo del 2022 incluyó por primera vez, después de más de 140 años de invisibilidad estadística, esta pregunta que vos decís que apunta al autorreconocimiento. Claro. En el 2010 había habido una prueba piloto en el censo del 2010 que dio un número muy bajo, que yo no quiero ni decir porque 150.000 es ridículo, personas. porque hay un Sí. diagnóstico anterior que hicimos de las organizaciones que dice que mínimo 2 millones de personas en Argentina son Claro. afrodescendientes. Entonces esos números no nos representan, a pesar de que fue un avance en esta lucha, porque la invisibilización estadística fue parte de estos procesos de blanqueamiento. Entonces, que el Estado haya incluido una pregunta que fue producto además de Durban, en 2001 se dio la Conferencia Mundial contra el Racismo, que fue un punto de inflexión para la lucha antirracista, en Argentina empieza a incorporar, gracias a los compromisos adoptados en Obvio. Durban, esta pregunta que en el 2022 se materializó y que se le preguntó a todas las personas. Lo que pasó es que la afrodescendencia es una identidad muy compleja, que no todo el mundo sabe, como vos decías, que es afrodescendiente. Hay mucha gente que no sabe, porque la historia se a mí ocultó en las familias de también. verdad me empezó no sé, de ver la fisonomía, en fin, y lo consulté inclusive con un médico, me dijo que probablemente, pero ¿qué estudios? Yo quiero saber, exactamente quiero saber si efectivamente tengo en algún lugar, y seguramente lo tenga. A mi abuelo le decían el mulato, digo, hay como toda una cantidad de teorías. Mi abuela era como una negra blanca. Entonces yo pregunto, ¿dónde puedo ir para saber si soy directamente afrodescendiente? Bueno, hoy hay muchos estudios genéticos que se pueden hacer. En Estados Unidos hay uno muy popular que te dice cuánto porcentaje vos tenés de sangre de Pero los acá, lugares del ¿dónde mundo. voy? Y pasa que acá en Argentina, imagínate que todavía ni siquiera se habla de racismo, mucho menos vamos a tener un no, análisis quiero de... saber si soy Pero se hicieron de afrodescendiente. cualquier forma hace muchos años en la UBA también, en la ciudad de Buenos Aires, un estudio genético que dio que el 10% de la población de la ciudad tenía sangre africana, que yo sostengo que es muchísimo más. Sí. Pero bueno, esto que decías de que el Estado haya incorporado la pregunta, para nosotros es primero un reflejo de la lucha, porque venimos, esto nos surgió no es que el Estado argentino No, claro. dijo, ay, hoy me levanto y pongo la pregunta, sino que es producto de la lucha de mucho tiempo y que además tiene que ver con la reparación histórica. Sí, Nosotros claro. hemos sido borrados de las estadísticas, borrados de la historia, y que hoy estemos en el censo es un avance. Después la implementación podemos hacer algunas críticas, no hubo una campaña de sensibilización, por esto de que no todo el mundo sabe que es afrodescendiente. Y yo creo que lo mejor para poder conocer un poco de nuestra propia historia es, bueno, indagar en nuestras propias... que es muy difícil indagar en nuestras propias familias porque se ocultó mucho. Se ocultó muchísimo. muchísimo. En muchos casos hijos extramatrimoniales, justamente del esclavo con el patrón, ¿no? De la esclava con el... ¿no? Sí, las violaciones Las históricas que había violaciones sobre las mujeres históricamente, por negras. eso era ocultado y vergonzante. Exacto. Pero es claramente la idea de la reparación histórica hace en realidad que seamos un país mejor, ¿no? Además, Absolutamente. nos Más mejora. honesto con la Sí. historia, sobre todo. Si sabemos, aparte del derecho a nuestra identidad, que es Absolutamente. elemental. Yo siempre digo que esto de la memoria, que en Argentina siempre es tan reconocida por ese trabajo que hizo por la dictadura y los desaparecidos, también tiene que incorporar a la población afroargentina. Totalmente, porque desapareció. Absolutamente. De hecho, Juli, Patricia, te quería hacer una pregunta. Quería saber qué tipo de crítica podés hacer vos. Por ejemplo, en la comunidad LGBTIQ+, hay algo así como el pink washing, que es cuando las empresas o las marcas hacen una lavada para incluir gente trans, gente... Bueno, esto pasa también con las personas afrodescendientes en las publicidades, en las empresas. ¿Cómo ves eso? Porque yo a veces critico mucho eso, me da vuelta la cabeza. ¿Qué pensás vos? Bueno, es polémico en el sentido de que efectivamente nosotros abogamos porque existan y que haya cupos, por ejemplo el cupo laboral afro, como hubo el cupo laboral trans, que fue un gran avance en Argentina. Lo que nos pasa es esto, que esta doble sentimiento, una contradicción, porque sabemos que es importante que haya personas afrodescendientes representando en las publicidades, en la televisión, en las empresas, pero también tener cuidado de no caer en esta cuestión de la falsa inclusión, que también es un argumento un poco que usa la derecha para Como decir, la moda. esto es, Claro, o mejor la moda. eliminamos, Entonces, no hay que tener una
análisis fino de esas situaciones. Parte de ese cupo, básicamente. Claro, bueno, está muy bien. Me gusta que este programa haya un cupo afro, Ernestina, con vos. Patricia, te quiero preguntar, por último, abusando de tu docencia, 5 cosas que hacemos racistas y no nos hacemos cargo. Ejemplo, tocarte el pelo sin pedirte permiso. Ejemplo, preguntarte de dónde sos. ¿Qué más podés decirnos? Por ejemplo, decir quilombo, en el sentido negativo. La palabra quilombo es una palabra de origen africano que originalmente tiene el sentido de aldea, de comunidad, y que se utilizó para nombrar a los lugares donde las personas esclavizadas se escapaban de las plantaciones, sobre todo en Brasil. Hay uno muy famoso que es el Quilombo dos Palmares, y que acá en Argentina, fruto también de la estigmatización de todo lo que venga de lo negro y de darle un sentido negativo, porque los negros no podemos organizarnos y menos tener ciudades libres, pero entendés que es un se le dio vuelta. Es un desconocimiento absoluto. Absolutamente. Por eso esto que dice Lupita de la docencia. Yo sé que a veces me aburro de escucharme a mí misma. No, pero está perfecto. La palabra quilombo en Argentina se le dio un sentido totalmente negativo. Se llegó a hablar de los prostíbulos como los como quilombos, claro. Cuando en realidad para las comunidades negras esa palabra es totalmente positiva, es una expresión de la lucha de nuestros ancestros y ancestras. Entonces, también la educación que decía Lupita tiene que ver con también desarmar esas palabras racistas. Bueno, usar negro de forma negativa es otra manera. El apodo negra, negrita, eso, digamos... Es la cara, la cara. No, pero por eso lo pregunto. Evidentemente lo pregunto porque a mí me dicen mucho negra. O sea, entonces... Bueno, ahí está un poco lo que uno habilita a quién y a quién no. Claro. Obviamente, a mí también mis amigos y amigas me dicen negra, Claro. pero porque yo habilito Claro. eso. Ahora soy una persona desconocida, che, negrita, y no. No, es racista. Claro. Y hay que también empezar a entender al racismo en forma, de manera estructural. No es solamente decirte negra de M o no darte un trabajo, sino porque pensarlo en términos de estructuralidad. Como sociedad nos hemos socializado en una sociedad racista, valga la redundancia. Por eso es importante y agradezco el espacio para visibilizar este día y la lucha. Y si me dejás, Ernestina, decir un poquito las actividades. Hoy hay un montón de actividades en la semana, pero hoy concretamente a las 15 horas en Plaza Dorrego vamos a hacer un homenaje a la Pocha La Madrid. Seguro Lupita la conoció, escuchó hablar, una gran activista afroargentina descendiente de esclavizados, que hoy le hacemos, ahí está la Pocha, que estuvo en este canal también, la pueden buscar. Hoy a las 15 horas en Plaza Dorrego hacemos la colocación de una placa en su homenaje, una grande, a las 16:30 en la legislatura porteña y a las 19 en Lomas de Zamora, ahí con el municipio y las compañeras afro de ese territorio vamos a estar celebrando nuestra existencia. Que estamos, que somos, y que fuimos, y que seremos. Gracias, Patricia Gómez, abogada, gracias, Patricia, afrofeminista, docente. Gracias. Muchas gracias por regalarme esos hermosos aros que en este momento van a estar aquí. ¿A dónde vamos, mi amor? Me voy.